Apliquemos lo que aprendimos en la primera clase de interpretación en todo lo que se llama el Evangelio de Marcos. Debemos concluir una verdad alrededor de tratar de enseñar la ropa que es Jesús. Es la nosotros que quizás estas clases y poco a poco armando el argumento detrás de cada cosa para que veamos lo que enseña acerca de Jesús, que ese proceso de pensar bíblicamente cómo ordenar los textos de forma armoniosa, y ese proceso pues te lleva a más de apreciación por la palabra y ser como una clave, una clave para que tú vayas sobrenaturalmente el Espíritu Santo te abra para comprender las Escrituras. Es lo que sucedió en Lucas capítulo 24, verso 45. La Biblia dice que Jesús les abrió para que comprendan las Escrituras. Eso es algo que Dios hace, algo como sobrenatural. Jesús predicó, enseñó, vivió, pero el Espíritu Santo tenía que ayudarlos a pensar para que la Escritura se abra. Y eso es lo que estas clases pueden hacer, tienen el potencial para hacer, y por eso es que estudiar, trabajar detalladamente los argumentos y el material de forma, vamos a decir, más detallada. No estamos simplemente diciendo verdades generalizadas, sino que estamos armando argumentos y construyendo y escudriñando para que así usted aprecie el proceso a través del cual llegamos a la verdad. Poco a poco hemos visto este Evangelio de Marcos para enseñar simplemente la verdad de que mientras Jesús estaba con sus discípulos, aparentemente les dejó un legado de interpretación de la Escritura que ellos utilizaron para entender quién era la persona de Jesús. Eso es bien importante porque se convierte entonces la Biblia en una evidencia de la influencia de Jesús en sus discípulos, porque los textos, los evangelios, preservan la línea de pensamiento o la manera de interpretar los discípulos las Escrituras, que interpretar, predicar, y les dio una unción especial, una gracia especial, y eso se preservó, está ahí en el texto, si tan solo aprendamos a ver el texto de la manera correcta. Y al tú ver eso, entonces tú empiezas a ver el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es que literalmente encierra el misterio de quién es Jesús. Eso les dejó un legado, y esa forma de interpretar se volvió el método a través del cual ellos descubrían quién era Jesús a través de la palabra. Y esa es la manera de acercarnos a Jesús. Es por la palabra de Dios. No conformarnos simplemente con verdades resumidas o creencias indoctrinadas o memorizarnos ciertas verdades o fórmulas. No conformarnos simplemente con un libro, con una confesión que a veces aprendemos a decir ciertas cosas que ni sabemos lo que estamos hablando, sino que en verdad entendemos lo que la palabra enseña. ¿De dónde salen estas verdades? ¿Dónde están sus raíces en el Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron interpretadas y aplicadas? Esas cosas son las que estudiamos, porque ahí es que está el poder y sale la revelación del misterio de quién Dios es en la persona de Jesús. Y pues, mientras más clases cojamos, usted lo va a ir internalizando y analizando. Y si a lo mejor usted está perdido y se siente confundido, no se preocupe, porque el tan solo oír esto, el Espíritu Santo planta esta información en tu corazón, y si por lo menos haces las asignaciones, como hicimos en la primera clase, si haces la asignación ahora, que era leer Marcos. ¿Cuánto estás leyendo Marcos? Tan solo lo que hemos enseñado como que se va a iluminar, y como que entonces usted va a decir, wow, mira, esto es lo que estábamos aprendiendo, y cosas que a lo mejor ni nosotros hemos dicho en la clase van a confirmar lo que está por la palabra.
Entonces, ahí es que usted ve el poder, como la información es como una llave que te abre el entendimiento para comprender las escrituras. Entonces, que Marcos, tradicionalmente dentro del mundo cristiano, es como decir la base o la autoridad prima detrás de los evangelios. A pesar de ser el más corto y quizás el menos elaborado en cuestión de estructura, Mateo y Lucas siguen el orden de Marcos palabra por palabra. La razón por la cual se conoce como Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico quiere decir to see together, ver juntos. Y se ven juntos porque literalmente contienen la misma información. Eso se descubre a través de un estudio de palabras. O sea, están citándolo verbatim. O sea, palabra por palabra, Mateo y Lucas citan a Marcos. Y Lucas tiene su material original propio y Mateo tiene alguna información que no aparece en Marcos. ¿Ok? Pero casi nada de lo que Mateo y Lucas tienen se aleja en su contenido original de lo que Marcos ya había establecido. Y eso marca a que si los dos están corriendo de esa fuente, indirectamente sabemos que están presuponiendo la prioridad o la supremacía de Marcos sobre cualquier otra tradición de Jesús. ¿Están conmigo ahí? Eso está claro. Entonces, hay quien dice, y esto es un punto aparte, esto no tiene que ver nada, pero es para que entiendan. Hay quien dice que los evangelios sinópticos tienen su fuente en lo que le llaman un Q. Es un evangelio misterioso. Un Q es como decir un evangelio sin nombre. Eso es otra forma de interpretar la unión temática y la manera que citan palabra por palabra el orden Mateo, Marcos y Lucas. Se dicen, para un evangelio se llama Q. Q es la fuente de ellos y ellos estaban copiando de ese evangelio. ¿Okay? Eso es otra forma de interpretar la evidencia de lo que acabo de discutir, de por qué están tan familiarizados y se ven juntos en el material. El único problema con esa teoría es que no hay ninguna evidencia de ella. O sea, no existe Q, nunca se ha probado que hay Q, nadie ha citado a Q, nadie ha dicho que existió un Q. Probablemente el Q que tanto ellos dicen es el mismo evangelio de Marcos. En otras palabras, Marcos es la fuente. Marcos es la fuente, Lucas y Mateo están copiándose de ella. La pregunta entonces sería, ¿por qué es prominente o primario? Y la razón que se ve en los historiadores de la iglesia, los padres de la iglesia es un término que se conoce para los discípulos de los discípulos del Señor. ¿Ok? Y hay quien lo alarga hasta los discípulos de los discípulos de los discípulos del Señor. Son dos generaciones removidas de Jesús. Ese periodo se conoce como los padres de la iglesia. Porque los discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesús y los discípulos de los discípulos de Jesús vivían dentro de un periodo de tiempo donde los discípulos de Jesús, algunos estaban vivos. ¿Lo cogieron? Ese periodo es como, wow, esa gente están bastante cerca de. Tú estás viviendo con alguien que vio a Jesús, aunque tú eres un discípulo del discípulo de él. Y entonces ese periodo quiere decir que la información del testimonio ocular de lo que sucedió estaba vivo en ese momento. Eso se llama como la voz viva. Y la buena historia se documenta dentro del periodo de que haya ese testimonio vivo. Luego que las personas, los testigos oculares originales no están vivos, ese periodo de tiempo ya la confianza del testimonio se reduce. Entonces los evangelios fueron escritos dentro de ese periodo, como razón principal de que los discípulos estaban muriendo, ya era tiempo de preservar. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente la voz de Marcos se conoce como que Marcos era el que recopilaba los mensajes, el testimonio y la predicación de Pedro. Eso es lo que se dice en los padres de la iglesia. Entonces eso hace bastante sentido. Entonces entendemos por qué la prominencia o la importancia, la supremacía de Marcos es porque literalmente es el evangelio de Pedro. ¿Lo pueden ver? Y entonces vemos como quizás Juan, que es el que se aparta, no es sinóptico, no se ve junto. Juan tiene un material completamente aparte. Y a veces ni siquiera sabemos qué tan aparte es. Pero
cuando lleguemos a Juan, quizás si nos da tiempo cubrimos ese material también. Juan narra eventos, tiene discípulos, personas que nunca aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, Juan tiene constantemente a Jesús dentro de Jerusalén, cuando los evangelios sinópticos ni mencionan viajes de Jesús a esa ciudad. ¿Verdad? Juan dice que hay discípulos ahí en Jerusalén. Todos los que usted ve que son nombres de ahí son de Jerusalén o de regiones cercanas. El famoso Nicodemo, right? Joseph of Arimathea. Aún la familia famosa de María y Marta y Lázaro viven en Betania, cerca de Jerusalén. Eso es como decir que esto es todo otro mundo. Y eso es bien interesante porque uno se cierra pensando que lo único que había de Jesús era lo que tú conoces. Sin embargo, aquí Juan te dice, mira que hay otro mundo completo de discípulos que estaban creyendo y siguiendo. Y si venimos a ver, tenían una versión o una revelación de Jesús mucho más profunda de lo que vemos en los evangelios sinópticos. Y ese es Juan. So, digo todo esto para tanto, si el evangelio de Marcos es tan prominente. Bueno, Juan va a un argumento bien interesante, y es que desde el principio a fin pone esta relación entre el discípulo amado y Pedro. ¿Se recuerdan de eso que se ve a través de todo el evangelio de Juan? ¿Qué pasa? Corren juntos el discípulo amado y Pedro llega primero, pero Pedro no entra, el discípulo amado es el que entra. Y el discípulo amado vio y creyó. Eso no es accidental. Es cuando están en la orilla, en la barca, Pedro y Juan están juntos. Bueno, Juan se conoce como el discípulo amado, pero no lo dice explícitamente. El discípulo amado y Pedro están en la barca, y dice que el discípulo reconoció a los... Pero ¿quién fue el que se tiró a las aguas? Fue Pedro. Eso es como esta dinámica entre Pedro y Juan. Y este testimonio es tan bueno como los sinópticos, como Marcos. Ese es el diálogo indirecto, la conversación no abierta que se está teniendo. ¿Se recuerdan que Pedro está en la mesa con el discípulo amado y Pedro pregunta, ¿y quién será el que le va a entregar? ¿Y quién es el que lo oye? El discípulo amado que estaba tan cerca, que estaba en el pecho de Jesús. Esto todo como indirectamente diciendo, sí, Pedro, yo estaba más cerca de él. No me la estoy echando, pero ese, sí, ¿verdad? Se tiró a las aguas más rápido que yo, pero ¿quién lo reconoció? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo entendía? ¿Quién oía los secretos? Y la otra era más grande. ¿Quién estaba en la cruz cuando todos se fueron corriendo? El discípulo amado estaba en la cruz. Aquí a él, ¿right? So, esto es como una conversación, creando un argumento. Yo no tengo que citar a Marcos línea por línea como Mateo y Lucas, porque esto es todo un testimonio que es tan sólido, tan fuerte y tan bueno como el que ustedes ya conocen. So, esto es lo que hay entre los evangelios, que a veces sale. Y la razón es porque Marcos probaron de Pedro. Ahora, si eso tú lo puedes decir pues, con evidencia externa. Evidencia externa quiere decir que solamente por el testimonio de los padres. Pero también hay, tú puedes hacer unos argumentos con evidencia interna. Evidencia interna quiere decir que el texto encuentra que pueden confirmar esta verdad. Si le interesa eso, ¿no? Porque ha pasado gente que ha dicho, se le salieron así porque lo oyeron en la clase. Entonces alguien dice, ¿y cómo es eso así? Entonces después dice, ay, es que ahora no me acuerdo cómo es. Entonces, si usted sabe más elaborado, los que son más convincentes, más dignos de argumentar por ellos, y solo le voy al 4 porque si le doy 7 pues no sé, se quedan dormidos. Esto es más interesante para señalar que Pedro en Marcos es el primer discípulo llamado o mencionado, y también es el último. ¿Ok?
si Marcos está confiando o descansando en el testimonio ocular de algún discípulo, hace sentido que el discípulo que es el que está detrás de la voz de Marcos sea el primero que se menciona y el último, ¿vale? Porque es la forma de introducir el hecho de que él estaba ahí y él es el que está narrando lo que está sucediendo. So, Pedro es el primero mencionado por nombre y es el último. ¿Se recuerdan la frase al final del Evangelio de Marcos que dice, dile a los discípulos y a Pedro? Eso está específicamente en Marcos. Qué curioso, ¿por qué ese detalle? Si dile a los discípulos, pues Pedro está incluido en los discípulos. ¿Por qué dice y a Pedro? ¿Verdad? Son una forma de principio a fin. Este es el testimonio de la voz que está detrás de lo que está recopilado. ¿Me siguen? Y aparte de que cuando tú estructuras algo en forma ordenada, si quieres encerrar esa verdad, esto es una buena forma de preservarla. Esto se conoce como una técnica de escribir en el periodo del tiempo de Jesús que era conocida. Lo primero tenía preeminencia e importancia y lo último concluía o enfatizaba lo que se estableció primero. De principio a fin, la voz, testimonio mencionado de Pedro. ¿Okay? Número 2, Pedro dentro del Evangelio representando, es decir, encarnando el mensaje. Es como si a través del Evangelio, en inglés sería embodied, es como que él representa o resume en el Evangelio los sentimientos, la acción y el mensaje. Esto quizás no, ¿cómo te explico? No es tan obvio, pero cuando tú detalladamente lees Marcos, esto es un fenómeno que se ve en este Evangelio más que en ningún otro. Bueno, quizás podemos dar ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. Mira lo que dice Marcos 14:37. Dice la Biblia. Vino luego y dijo, Pedro, no has podido velar para que no estéis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. So, y lo haga. Y de repente, el hecho de que están durmiendo se resume, se dirige a Pedro. No pudiste velar una hora. O sea, es como si le estuviera hablando a todos. Sin embargo, se dirige hacia este discípulo, que es Pedro. Velar para que no estéis en tentación. Pero eso es plural. El plural es intercambio detrás del nombre de Pedro. Otra vez, una palabra. Y después que dice al final, la tercera vez dijo, dormid ya y descansar, basta, la hora ha venido. El Hijo del Hombre se entregaron. Es como si Pedro estuviera resumiendo la actitud de los discípulos de estar durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no otro? ¿Me sigue? Ok, si tú tuvieras podría ser algo curioso, pero cuando lo tienen en más de una ocasión, pues ya entonces hay un detalle aquí interesante. Mira lo que dice el verso 30 ahí mismo, en Marcos 14. Entonces, aunque todos están dicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negaráis, y 3 veces. Imagínate, decía, si fuera no también todo mismo. ¿Se ve? O sea que Pedro está como representando la negación, la traición de todos y la actitud de todos. O sea, Pedro estaba diciendo, tú no lo puedes ver simplemente como algo, oh, qué curioso que todos siempre dicen lo mismo que Pedro. Es como diciendo, Pedro representa o está en la actitud que todos tenían.
Bueno, si lo miras del otro lado, si él es la voz y el testimonio, hace sentido, porque él no va a decir, y Juan pensó esto, y el otro estaba en esta, ¿y qué dijo aquel? Aquel estaba con esto. El que está hablando a todos nosotros, pero como el que lo documenta lo escribe. Pedro representaba, decía esto, y Jesús se refirió a ellos. Es representando o resumiendo la actitud de todos ellos, porque él es la voz detrás de lo que está siendo declarado. ¿Se entiende eso o no? Y otro ejemplo, Marcos 10:26. Marcos 10:26 dice la palabra. Ellos se comparaban aún más, diciendo entre sí, ¿quién puede ser salvo? Entonces, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios comenzó a decir, de aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. De cierto, dejara, Padre, y usted conoce la historia. Aquí lo que vemos, lo que quiero que vean el detalle de singular a plural nuevamente, y Pedro resumiendo la actitud, el mensaje de los discípulos generalizados. Todos y él la resume o la declara o la encarna o recibe, como quien dice, por todo la corrección o la disciplina o la revelación. Ahí hay 3 ejemplos de Pedro literalmente siendo mencionado como el que está representando a los discípulos. Vuelvo a repetirlo otra vez, si él es la voz detrás, hace sentido que él comunique con todo de forma resumida y lo que está haciendo. Y el que lo está documentando así lo pone. Ellos estaban así y Pedro dijo. Ellos estaban durmiendo y él dijo, Pedro o resume la actitud, el mensaje de los discípulos. Otro ejemplo en Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, ¿ven el plural a singular nuevamente? Ellos, y entonces Pedro. Es como que Pedro habla siempre. Mira, la higuera se ha secado. Entonces Dios, ese es resumido, ¿ves? A todos en general. Su mensaje a través de él. Y haciendo de este fenómeno de singular a plural y de plural a singular, donde específicamente se menciona la actitud, el mensaje o los sentimientos de los discípulos, y de alguna manera la escritura siempre lo resume a través de que Pedro representa o está encarnando, podemos decir, lo que ellos estaban experimentando en ese instante. Eso parece una evidencia interna del testimonio y la voz de Pedro a través de Marcos. El punto número 1 podría decir que es lo que hemos dicho. Mateo y Lucas indirectamente siguen cuidadosamente el testimonio de Pedro como prominente en Marcos. El punto número 2, Pedro es el primer y el último discípulo mencionado en este evangelio. El punto número 3 es, Pedro se refiere en el evangelio representando continuamente la voz, la actitud y los sentimientos de los discípulos de forma generalizada. También podemos añadir algo, no solo es prominente, sino frecuente en el relato, en detalles que a veces son hasta innecesarios. A través de la del evangelio se enfocan en su participación como un testimonio ocular. No los voy a aburrir con citas, pero por ejemplo de pasada como sanó a la suegra de Pedro, ¿right? ¿Qué importa a mí? Eso es como que y entrar a la casa bien cortito, ¿no? En otra ocasión se lo voy a leer en Marcos 1:36. Son detalles. No es solo que él es prominente, resumiendo y representando a los discípulos, es frecuente, hasta en forma que no hace sentido. ¿Para qué ese detalle?
Mira lo que dice en Marcos 1, 36, les digo. Dice, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y lloraba. Y los que con él estaban. Y hablando, le dijeron, todos, ¿ven? ¿Por qué no se levantado de muy mañana, se fue a orar y nosotros le buscamos, o ellos le buscaron? ¿Por qué por el detalle le buscó? Estaban. Y hallando, le dijeron, todos le dijeron. Todos que también allí es que he venido y predicaba en la sinagoga de eso. Es como a través de tratando a el testigo ocular principal de estos pequeños detalles es Pedro. No solamente sino frecuente. Te están metiendo, como quien dice, a Pedro por los ojos todo el tiempo. Como si no fuera suficiente que ya lo está representando, ya es el principal. Recuérdate que él es el que va a luego confesar sobre esta roca, edificar en la iglesia. Mateo lo amplifica. Ese sería el argumento número 3 o 4. Número 1 es que los sinópticos lo siguen. Número 2 es que es el primero y el último discípulo mencionado. Número 3 es que él encarna la actitud, los sentimientos de la misión de los discípulos. Número 4 sería este. No solamente es prominente, sino frecuente. ¿Okay? Los detalles son de referencias personalizadas en el Evangelio. Otros ejemplos de la frecuencia personalizada como testimonio ocular. La transfiguración. ¿Solamente llegó a quién? Pedro, Jacobo y Juan. El primero de los tres es Pedro, mencionado, como invitando a ese lado. Bueno, es que no hay otra forma. Si te pones a pensar, ¿cómo rayos sabemos lo que pasó en el monte de la transfiguración? Si no había nadie ahí más que Pedro, Jacobo y Juan. Solamente uno de los tres pudo haber sido contado. Si él es el primero que se menciona, y de todas maneras es el más frecuente, es el primero y es el último, y él está representando y encarnando, es como una evidencia sólida, completa, es decir, probablemente el mensaje detrás de esto siempre ha sido Pedro. Lo mismo sucede cuando oran en Getsemaní, lo mismo sucede cuando sana a la hija de Jairo, que saca todo fuera. Él es frecuentemente invitado a ocular detrás de lo que está sucediendo. Entonces, el argumento de la razón tan importante que tenemos el testimonio de Pedro, como, bueno, por lo menos en el periodo de vida de Jesús, es reconocido como el apóstol principal. Y por lo tanto este evangelio, aunque es pequeñito y quizás no es tan detallado, luego detrás del evangelio es bien sencillo también. No tiene muchos adjetivos, solo es bien al directo al punto. En Lucas y Mateo mucho más elaborado. En Marcos solamente dice, se fue, se bautizó, se abrió los cielos y ya. ¿Me entiendes? Lucas pone los detalles como que mientras está orando, ¿verdad? Hay mucho más detalles, los otros evangelios como que más estructurados, más adjetivos, más estructura. Mateo estructura toda la historia de Jesús alrededor de orden, de mensajes y de temas, como mucho más organizado, mucho más largo también. O sea, si uno fuera así, no pensaríamos que fuera el más pequeño, el más sencillo y el menos detallado, ¿right? De hecho, la misma Biblia te está diciendo eso, porque el primer evangelio siempre es el de Mateo, porque es el que está más organizado. Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, entonces, la razón es por el testimonio que está detrás respaldándolo, que es el que en el periodo de vida de Jesús se conocía como el apóstol principal, que era Pedro. ¿Lo ven? En el periodo de vida de Jesús, porque el apóstol primera del primer siglo, el más prominente, el más famoso, el que más autoridad tenía, contrario a lo que piensa todo el mundo, no era Pedro, ni siquiera era Juan, ni tampoco Pablo, Santiago. No es Pedro
el hermano de Jesús, que ni creía en Jesús mientras Jesús estaba en la vida. Sin embargo, la iglesia era el que más autoridad tenía. ¿Y cómo rayos era el que más autoridad tenía? ¿Usted sabe por qué? Porque era hermano de Jesús. Cogió con eso, pues se pone cualquiera. Imagínate, se lo vio desde chiquito. Obviamente Jesús también se le apareció después de la resurrección, pero él en vida no creía, no estuvo ahí fiel a Jesús. El testimonio de un hermano que creyó en él que no creía en vida es bien poderoso si se pone a pensar. ¿Por qué cree ahora? Si ellos creían que Jesús era simplemente Mesías y Jesús había muerto como Mesías, lo que normalmente y comúnmente se hacía en esos casos era que el próximo en línea tomaba su posición o su lugar. Santiago debía decir el nuevo Mesías o el nuevo representante del Mesías, pero no, Santiago nunca dijo que él era Mesías ni que venía a continuar o a representar. Él dijo que Jesús, hijo de María, en la carne, hijo de todo el mundo, y que él no creía en él en vida, sino luego. Entonces ese argumento, siendo tan poderoso, viniendo de un hermano de carne, le entró a una posición de prominencia y era el que más autoridad tenía en la iglesia. Y segundo, volvemos a lo mismo, contaba que mucha gente piensa era Pablo. No porque la gente lo reconocía, porque la gente no creía en Pablo, sino porque la obra de él era tan extensa, tan evidente, tan poderosa. El más que, bueno, él mismo lo dijo, él trabajó más que todos juntos. Un poquito humilde el hombre, ¿verdad? Yo oro más que todos ustedes puestos juntos, ¿sí? Una humildad que tenía Pablo. Al final, más humilde, los últimos, usted ve cuando la evolución de su pensamiento, cuando él ya está llegando al final de su vida, ya él dice, Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguir y ya al final como que la revelación. Pero al principio él hacía claramente, mira, yo en verdad estoy trabajando más que todos ellos. No me vengan a criticar porque no vi a Jesús o no estuve con él. Porque era perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo se volvió bien prominente. Y en Jerusalén la Santiago porque era el hermano de carne según de Jesús. Entonces, entendemos porque este evangelio tiene tanto poder. Hemos resumido que la idea central es que Jesús es el Hijo de Dios y que el misterio es que es el Hijo de Dios. Un término tiempo de Jesús hasta el periodo de Jesús se conocía como el argumento aquí es que Hijo de Dios, el Mesías, era el Señor mismo. Pero la forma de poner esto es, por así decir, el secreto. Jesús lo puso como que es en parábola. Yo quiero que usted entienda que la razón principal por la cual el mensaje de Jesús era parabólico es porque literalmente la parábola es tratar de revelar quién es Jesús, porque esta es la verdad más grande, más profunda que la buena noticia tiene que proclamar. No es algo sencillo, no es algo que es para tomarse livianamente, es la gran verdad que Dios ha revelado. El misterio del Evangelio, las buenas noticias es quién es Dios, Jesús. El misterio de el Hijo de Dios, el Santo de Dios, iba a ser el Señor mismo, encarnando en la humanidad para representarnos a todos nosotros y hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esto es algo indirectamente señalado en el Evangelio en forma parabólica y en forma temática. No está abiertamente, no lo dice abiertamente, aunque hay algunos versos que hasta parecen directos, pero le he dicho que hay 3 eventos de revelación que indican esto. Y unimos los 3 eventos por la forma en que son ordenados. Uno está al principio, uno está en el medio y otro está al final. Y los 3 tienen el mismo orden de temas. Los cielos abiertos están en los 3 eventos revelatorios. La voz de la revelación está en los 3 eventos. Y las 3 veces se declara lo mismo, que Él es el Hijo de Dios. El otro tema que se menciona en los 3 eventos es el tema de
Juan el Bautista o Elías el profeta. Elías el profeta es el que prepara el camino del Señor. Y el camino del Señor es lo que aparece en el principio del Evangelio, cuando aparece Juan el Bautista. Cuando se cita Isaías 2 del capítulo 1, como está escrito: he aquí yo vengo de tu faz, el cual preparará voz de que clame el desierto, preparar el camino del Señor. Elías, que es reconocido como el mensajero enviado a preparar el camino, que Jesús mismo dijo era la unción y el espíritu del poder de Elías sobre Juan el Bautista. Ese tema es importante para reconocer que este Mesías era el Señor mismo. Ese es el misterio que se encierra en el Evangelio, el mensaje que el Evangelio tiene que revelar. Pero no te lo quiere decir en forma escondida, secreta. Una de las cosas que es en el hecho de que Jesús pasa por la cabeza, lo cual es un tipo de simbolismo en el pueblo de Israel pasando por las aguas del Jordán. Right? Porque Juan el Bautista está como representando. Recuérdate que Jesús mismo se está bautizando en las aguas del Jordán. Y Juan el Bautista está a las afueras, como representando: no vayan al templo, ahí se van a prostituir, los líderes religiosos están descontrolados, todavía estamos en cautiverio aunque estamos en la tierra, porque Roma está reinando sobre el pueblo de Dios, y Herodes, el príncipe de esta región, no viene de la descendencia davídica, no es el rey verdadero, no es el Mesías. Él se quiere hacer el Mesías, por eso está reconstruyendo un templo, pero eso no es. Usted sabe que Herodes quería cumplir a la fuerza la profecía de Samuel capítulo 7, porque decía que el que construye el templo iba a ser el que iba a tener el reino eterno, y Dios lo iba a establecer para siempre. Pues yo soy el rey eterno. Se casó con una princesa Hasmonía para decir que venía de la descendencia judía y legítimo, y se puso a construir el templo, y lo hizo más glorioso que todos los templos, porque según él así iba a forzar que el reino de Dios estuviera sobre su vida. Por eso es que Herodes, así de sinvergüenza, desgraciado y malo que era, tenía algún tipo de conciencia. Por eso él amaba a Juan el Bautista, no quería que le pasara nada malo a Juan el Bautista, pero la mujer de él estaba empeñada en matarlo, porque Juan el Bautista, ese sí no tenía miedo para soltar el gatillo, ese era gatillero. O sea, Juan el Bautista tan pronto veía a Herodes o a la mujer, decía: no, se ponía a predicarle y a declarar: no te dices con la mujer de tu hermano, porque Herodes se casó con la hija, con la esposa del hermano, y empezó a decir que estaba en adulterio, y la mujer estaba molesta ya, y decía: yo creo que lo maten. Y Herodes dice: no, yo no lo voy a matar, es un hombre santo de Dios. Y entonces, cuando la hija de la esposa de Herodes bailó, ¿qué clase de baile habrá hecho, verdad? Bailó un baile que parece que estaba bonito y le gustó mucho a él, no sé qué clase de baile sería, ¿verdad? Pero hizo un baile tan impresionado, y todos los que estaban ahí estaban tan impresionados con el baile que le hizo la hija, que se llama enfermiza, ¿verdad? O sea, la hija de la esposa le hizo un baile. Eso está bien loco. La cuestión fue que el hijo hasta la mitad del reino, y la hija manipuladora, porque tenía el mismo espíritu de Jezabel, porque esta es la misma dinámica que había en el tiempo de Acab. Estaba Elías, que representaba a Juan el Bautista, estaba el rey de Acab, y estaba la mujer de Acab, representada a través de Herodiana, que era la que tenía el espíritu de Jezabel, que manipulaba al rey. Le digo, pide de la cabeza de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Herodes se entristeció y lo mandó a matar, y trajo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¡Qué bochino! No tiene que ver novela, dramático. Entonces, literalmente, que ya por el reino de Dios fuera construyendo el templo, pero no es lo que quiere construir. Y él dice: es más, y viene uno de los pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Terrible, ¿verdad? Y predicando no predicaban Bautista, pero tenían que predicar bien. Recuerda que ahí había un montón de cada esquina, maestros de la ley, sinagoga,
ayuno hacía que todos se arrepintieran y se tornaran en masa de multitudes y salieran. ¿Cómo? Después tenían que predicar de una manera dramática. Vestido con vestiduras de camello, vestido como si fuera el día del profeta, viviendo en el desierto, en cuevas, y tomando agua del río como un pordiosero, pero tenía el poder de Dios y predicaba el evangelio. Y él preparó el camino del Señor, el Cordero de Dios, y invocó, o decirlo en otras palabras, representó y literalmente demostró que el camino estaba preparado para Jesús, porque cuando él señaló a Jesús, él dijo, el Dios me reveló que a quien desciende el Espíritu, ese es el que tiene el Espíritu sin medida. Y Jesús era literalmente primo de Juan el Bautista, eran primos, era el que tenía el reino. Entonces el tema de era importante, se tenía que cumplir lo que la Escritura estaba preparado. Eso vino este día, el Espíritu y poder de Elías, la unción, podemos decir, para que se clarifique más fácilmente, y preparar el camino de Jesús. Tenemos el tema de la preparación del camino en el bautismo, de la revelación del reino, de la gloria, la transfiguración, y cómo se estableció el reino en la cruz del Calvario. Los cielos abiertos, el tema de Elías y la voz de que es el Hijo de Dios. Estos tres eventos de revelación muestran la profundidad del misterio de quién es Jesús. Y Jesús está representando a Israel. Israel se representara a la verdad. Esto es el tema detrás del tema, que no se ve tan claramente, porque cuando él va al bautismo, la sangre de verdad, como representando al pueblo de Israel, la tierra prometida, ahí vemos la primera señal, no era un partido al verdadero Dios, la verdadera tierra, el paraíso perdido, la nueva creación que se supone que Adán construyera. Israel como figura de esto de venir. La verdadera tierra prometida era Jesús y la nueva creación que en su cuerpo resucitado y glorificado creó al salir de entre los muertos. Entonces esto indirectamente, porque Jesús sabe, pasa la agua, hace varios, ¿por cuántos días? 40 días, produciendo, como Israel estuvo 40 años, ahora el Hijo de los hombres, con la humanidad en Israel estaba en 40 años, lo que Israel no pudo hacer, porque la humanidad no pudo hacer al enemigo, porque en el desierto y Dios tuvo la voluntad en todos los exámenes, no pasaron ninguno. Se supone que aprendieran a adorar, se supone que aprendieran a consagrarse, se supone que aprendieran a reedificar el templo, se supone que se prepararan para que sea un pueblo santo para el Señor. No hicieron eso, no pudieron. Pero Jesús en 40 días hizo lo que Israel no pudo hacer en 40 años en el desierto. Derrotó al enemigo y salió demostrando todo el reino de la verdadera nueva creación, la verdadera tierra de la profecía, el verdadero templo, el verdadero sábado, es Dios restaurando la humanidad, reconciliando la creación, destruyendo y haciendo todas las cosas nuevas en su persona. Por eso estaba fuera de demonios. Por eso sanaba a los enfermos. Nosotros hemos visto la sanidad de los enfermos como simplemente es que bendito estaban enfermos y necesitaban ser sanos. En aquel tiempo hubiera sido interpretado, este es el que tiene la autoridad de cambiar lo que la creación estaba perdido y destruido. Porque él puede tomar la enfermedad que es consecuencia del pecado y eliminarla. No solamente la enfermedad, puede perdonar pecados. Todo lo que vino a consecuencia de la caída de Adán, él lo está erradicando. Este es el que trae el reino, este es el verdadero Mesías. El Señor mismo haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, perdonando pecados, reconstruyendo el templo escatológico, el verdadero templo de Dios, que no es el templo de Herodes, sino su cuerpo, destruyendo y resucitando para que todos estemos en Él y Él en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Pasa por las aguas del bautismo, va en el desierto, derrota al enemigo, sale en el poder y luego
en la transfiguración se ve su reino venir con poder, y en la cruz del Calvario se establece la forma en que Dios empieza el nuevo día de la nueva creación. Destruyó todo en la cruz del Calvario. Esta es la ironía. Por eso es que esto tiene que ser explicado parabólicamente, porque es contradictorio a las expectativas que los seres humanos tienen y que los israelitas esperaban. Y esto es lo difícil del Evangelio, que el Evangelio es patas arriba todo. Todo es al revés. Y esto es lo difícil porque nosotros se nos olvida eso y entonces a veces creemos que es como el mundo y empezamos a pensar de la manera incorrecta. Jesús vino a mostrar el verdadero camino. No podemos pensar como piensan los hombres. Lo que Dios hace es diferente. Para subir hay que bajar. Para ser levantado hay que humillarse. Para recibir hay que dar. Para vivir hay que morir. Para encontrar las cosas hay que perderlas. Todo es al revés. ¿Tú quieres reino? Que te crucifiquen. ¿Tú quieres ser rey? Pues coge la corona de espinas. Porque así fue que el reino vino y se estableció. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela? A los que creen el mensaje misterioso, parabólico, simbólico, escondido en la persona de Jesús. Lo creen. Parecería que el mensaje no tiene ningún poder, pero en el momento que las personas creen, ese poder del Evangelio se muestra en sus corazones, sus pecados son perdonados, sus vidas son transformadas, y yo quisiera que la gente apreciara eso, porque tú no puedes transformar tu vida en tus propias fuerzas. No importa cuando te eches sangre de gallina, o te bañes en baños de leche, te comas la manzana, la tiras así de espalda, no importa. No puedes cambiar tu vida en tus propias fuerzas, eso no se puede. El ser humano siempre tiene una maldad que lo domina, lo controla. Lo único es el poder del Evangelio. La sangre preciosa de Jesús y el poder del Espíritu Santo en ti, regenerándote. No estoy diciendo que eres perfecto, pero el pecado no se enseñorea de ti. Eso es una gran realidad. Tú sabes que ese pecado ya no tiene poder. Tú de sinvergüenza le das poder, pero ya no tiene poder sobre ti. Ya tú eres libre de eso. Y no te domina, no te controla y no puede determinar tu destino. Dios te dé la potestad y la autoridad de que ahora tú determines en su presencia lo que va a ser real de Él para ti. Y eso lo hace el Evangelio. Eso tiene poder para derrotar los demonios, para transformar tu vida y para sojuzgar la carne. Esas tres áreas en las cuales nosotros no queremos reinar es verdaderamente donde Dios nos ha dado el poder de su reino. Porque nosotros queremos reino para dominar a los otros, para ganar las finanzas y para tener la influencia en el mundo. Jesús no vino a hacer eso. Jesús no hizo eso. Jesús vino a librarnos del pecado, la enfermedad y la muerte, a derrotar al verdadero enemigo que es Satanás y a darnos una vida transformada que revele la gloria de Dios. Y él dice, ahí está todo, esa es la nueva creación. En el nuevo mundo, tú vas a participar de él y vas a empezar a disfrutar de ese nuevo mundo ahora. ¿Me entienden? Eso es el mensaje en secreto, pero imagínate un judío israelita pensando que el Mesías tiene que venir a librarlos de Roma y que tiene que ser un capitán militar que con armas les dé el poder de matar a los romanos. Si lo ven crucificado en la cruz, no, para ellos lo que ven es un fracaso. Pero al resucitar de los muertos es la vindicación de Dios, probando que verdaderamente era el Hijo eterno de Dios, haciendo algo diferente a lo que ellos esperaban. ¿Me están entendiendo? Este es el misterio del Evangelio. Entonces, por eso es que estas parábolas, como dice el sembrador, salió a sembrar. Y dice que dio fruto a 30, 60 y al 100 por uno. ¿Cómo es el reino de Dios? Como un grano de mostaza, que se siembra como la semilla más pequeña, pero se convierte en la más grande de las hortalizas. Dice que las ramas crecen a tal grado que las aves del cielo pueden venir a esconderse detrás de su sombra. Estas parábolas todas están unidas con el mismo tema. El mismo tema es de los secretos de la manera en que Dios opera y manifiesta su reino. No es evidente ni es claro. Jesús dijo y explicó específicamente, yo quiero hablar en parábolas para que no entiendan, para que viendo no vean, para que entonces puedan ser sanados. Y entonces dijo, ¿para qué vino la luz? No dijo una luz, dijo la luz. No vino para esconderse debajo de la mesa, sino para ser alumbrada. Dice, no hay nada oculto que no será revelado. Lo que está diciendo en otras palabras es
el mensaje secreto de forma parabólica tiene el potencial de darle a cada cual que crezca según la medida y la capacidad que puede. A diferencia de si fuera una sola verdad, una sola manera, en el momento que tú la oyes, la recibes o la rechazas, tu condenación queda establecida. Pero Dios no es así. Dios permite que sea 30, a 60, al 100 por uno, y poco a poco no hay condenación, porque es un misterio que tú estás conociendo, no sabes completamente. Si lo supieras completamente, mayor sería tu condenación y tu pecado. Poco a poco, progresivamente, vas creciendo en ese conocimiento, vas aumentando. Almas pueden ser salvas, regeneradas, y pueden tener fruto en el mundo venidero. Este es el reino de Dios de forma misteriosa. Dice, como un hombre sembrando una semilla, y dices, la semilla crece sin él saber cómo. Esto es lo que hace que Dios se lleve la gloria. Tú no sabes cómo es esto. El mensaje llega y yo no sé, pero funciona. Yo llego ahí, yo no sé, no entiendo. Y todo cambia. Tú no sabes cómo. El mensaje llega, la palabra llega, Jesús llega. Y crece, el hombre no sabe cómo. El hombre se acuesta a dormir, sigue su vida normal. Y de repente el fruto llega y crece y se multiplica. Esa es la estrategia divina de Dios. Que esta verdad esté de forma en secreto. Y por eso es que todos aquí en esta noche estamos oyendo de Jesús, pero unos están a 30, otros están a 60 y otros están a 100 por uno. Más o menos, algunos sí entienden, pero todos están recibiendo. Sí, ese es el misterio de lo que Dios hizo en la persona de Jesús. Y si usted oye, por ejemplo, en Marcos 12 dice, entonces Jesús comenzó a decirle, un hombre plantó una viña, la cercó un vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió siervos labradores para que recibieran de esto el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle un siervo, pero le apedrearon, le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron y a otros muchos golpearon y a unos mataron. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciéndole, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura has leído, la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y maravilloso en nuestros ojos. Dice la Biblia que ahí empezaron a tratar de prenderle, eso sí lo entendieron. Ninguna otras palabras entendían, pero eso sí lo entendieron. Ese está hablando de nosotros. Ahora, mira lo que dice Isaías 5. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despredado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lugar y esperaba que diese uva, pero dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no he hallado en ella? Como esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardo y espino, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá la planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y que hallé vileza, justicia, y en ella hallé clamor. Si usted ve esa parábola de Isaías 5, es idéntica a lo que Jesús está diciendo en Marcos 12. Jesús está en forma de secreto diciendo, el Hijo Eterno ha llegado, ha venido a Israel, su tierra, su viña, pero lo han rechazado. Y las expectativas de que Dios vindicara y levantara a este pueblo han sido quitadas. Porque la condenación ha sido que no dieron fruto. Entonces se entiende el simbolismo de la historia de Jesús cuando maldice la higuera. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Estaba representando lo que estaba sucediendo en Israel como nación,
que Dios les dio un legado, les dio el pacto, les dio la tierra, y ¿qué hicieron? Rechazaron, no dieron fruto. La peor condenación fue que mataron a su hijo, a su propio hijo eterno. Entonces, ¿qué hará Dios? ¿Qué puede hacer Dios si no hay fruto? Y a diferencia y encima de eso, matan a su hijo, que es el heredero. Y Jesús apunta a que lo hicieron por envidia, porque querían quedarse con la viña. Marcos está poniendo literalmente en la boca de Jesús lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús con su venida. La muerte del Mesías es la condenación de la nación. Y Dios, ¿qué está haciendo? Está dando su viña a otro. Esa es la introducción al tema de que hay un nuevo Israel. Un nuevo Israel, de los cuales algunos de los Israeles son parte, porque no es que Pablo dice hay un remanente. Los mismos discípulos eran parte de ese remanente, eran judíos, pero no era la gran mayoría. Y está comenzando a literalmente empezar una nueva creación donde ya no hay esas limitaciones de judío y gentil, libre y esclavo, hombre y mujer, sino que ahora lo que importa es una nueva creación en Cristo, el Mesías, el Rey Jesús. A través de su muerte y su resurrección, Jesús tiene un cuerpo glorificado. En la Biblia esto es bien central, y esto es lo que yo no sé si la gente entiende. El mundo ya fue transformado en el cuerpo de Jesús. Y eso es lo que se entiende en la predicación de la palabra. O sea, si Jesús resucitó, el mundo completo fue transformado en su cuerpo. Y esto lo creen ellos bíblicamente por el principio de representación y el principio de que Dios es un Dios de unidad. Pero científicamente, si usted lo ve desde un punto natural, esto debería hacer más sentido ahora que en cualquier otro. Entonces, si algo es verdad en alguna parte del universo, tiene que ser verdad en todo el universo. La velocidad de la luz es igual en este lado del universo que al final del universo. Porque las leyes y todo el universo está unido, es una sola unidad. Solo lo que sucede en un lugar afecta a todo, porque todo está conectado, porque todo eventualmente era parte de una misma cosa. Todo era una sola cosa, infinitamente, eternamente densa, y se expandió. Y todo está interrelacionado. La materia nunca se destruye, solo se transforma. Todo está conectado a todo lo demás. Si algo sucede en cualquier parte del universo, eso es real y verdadero en cualquier otro lado. Si un cuerpo resucitó y fue transformado, entonces todo el universo fue transformado en ese momento. Las leyes de la materia, las leyes de la gravedad, la masa del átomo y del electrón, todo eso fue redefinido en su cuerpo, por lo tanto su cuerpo, que está relacionado y conectado a todo lo demás, recibió el impacto de esa verdad. El mundo fue transformado en la resurrección. Ahora Él ascendió a la diestra de la majestad y nos ha dado la primicia. La primicia es su Espíritu Santo. Esto no solamente lo creemos por fe. Tenemos la evidencia en el Espíritu Santo que nos da testimonio de que esa nueva creación ya comenzó en ti. Todas las cosas están siendo hechas nuevas en ti. Tu mente está siendo transformada. Tu corazón está siendo transformado. Tú estás participando de esa herencia eterna ahora en el presente, por el cuerpo glorificado de Jesús, por la autoridad de Jesús. Pero esto es algo que es como una semilla que se siembra y tú no sabes cómo da fruto y crece. Y eso es lo que está pasando, 30, 60, 100 por uno. Dios está plantando, edificando y transformando el mundo en las narices del enemigo, pero no se ve que es Él el que está reinando. No se ve que es Jesús el que tiene la autoridad. Y por eso es que Marcos tiene que enseñarnos a pensar, si míralo, si estaba crucificado, y ahí es que estaba transformando el mundo, haciendo que el corazón del centurión romano clamara: este es el Hijo de Dios. Si míralo en el monte de la transfiguración, que con toda su gloria revelada, aún los que estaban ahí no entendían la gloria, no lo podían discernir, no lo podían interpretar. No creamos que tiene que manifestarse de una manera aparente, evidente, porque mayor condenación sería nuestras almas. Nos pondríamos a hablar estupideces como Pedro. ¿Me siguen? Jesús siempre fue el Hijo eterno, pero no se percibe humanamente. Nuestra debilidad carnal, la debilidad del mundo, lo que Jesús dijo, los afanes de este mundo, ahogar la palabra. La tribulación y la persecución por causa de la palabra hace que la palabra no dé fruto, continuo o permanente. Y lo otro es la fuerza espiritual de maldad. Satanás mismo, inmediatamente que viene la palabra, viene a robarte la revelación. Tú no percibes cómo es que el Evangelio y el mensaje del reino está produciendo cambios en ti.
La estrategia de Dios es seguir hablando simbólicamente, parabólicamente, hasta que tu mente se transforme en entender el misterio de que nunca vive según las expectativas humanas. No puedes juzgar según el punto de vista carnal, natural. Lo que Dios hace siempre es diferente. Alguna gente dice misterioso. ¿Nunca oí esa frase? Dios opera en formas misteriosas. Bueno, para nosotros ya no son misterios porque el Espíritu nos los revela. No nos quedemos simplemente, qué misterioso. Transforma la mente y deja que a 30, 60 se te revele los misterios de Dios. ¿Están entendiendo esto? Esta es la estrategia de Marcos. Ponen estos secretos y estas verdades encerradas. Y lo que tenemos que es abrir el entendimiento y ver que hay algo siendo explicado detrás de lo que se explica. Estas verdades son las que nos abren el misterio de quién es Jesús. Y por eso es que usted ve, qué interesante, que los líderes no lo reconocen, los discípulos no entienden quién Él es, están viviendo con Él y caminando con Él, no lo entienden. Sin embargo, los demonios, de principio a fin, son los únicos que tienen revelación. Eso es bien importante. Porque el verdadero enemigo que está Jesús contrarrestando y atacando y destruyendo es las fuerzas espirituales de maldad, que son las únicas que realmente entienden lo que Jesús vino a hacer. Y esto no es accidental. El primer demonio que aparece en la Escritura está en la iglesia. O sea, la gente se cree que en la iglesia van a haber más ángeles. A veces lo que vas a ver es más demonios. Porque el enemigo se concentra a manifestar y atacar la obra de Dios. Ahí es donde él quiere crear confusión para que la verdad no florezca y no dé fruto. O sea, ahí en la sinagoga, aunque nadie creía en él, lo estaban acusando y criticando, el demonio dijo: ¿qué tienes con nosotros? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Entonces las fuerzas espirituales de maldad estaban siendo derrotadas, aunque lo natural no se veía ni entendía. Israel mismo no aceptaba a su propio Mesías. Sin embargo, los demonios tenían revelación. ¿Para qué has venido? ¿Para destruirnos antes de tiempo? Ellos saben que Él tenía la autoridad para destruirlos. Es el único que tenía la autoridad para destruirlos. Y ellos saben que tienen un tiempo asignado. Cuando venga el reino de Dios se le acabó el relajo y el juego. El endemoniado gadareno gritó lo mismo. El demonio de la sinagoga gritó lo mismo. Muchos demonios gritaban: eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Son las fuerzas espirituales de maldad. Es el cautiverio, el faraón y el imperio que Jesús vino a derrotar. Entonces, si nosotros vamos a recibir el mensaje de Jesús, tenemos que entender esta verdad. Jesús no vino a derrotar los gobiernos de este mundo, ni a quitarle los chavos a los pecadores para dárselo a los cristianos. Esas son las teologías modernas de prosperidad. Jesús vino a quitarte la avaricia del corazón, eso es lo que vino a hacer. Para que todo lo que Él te dé, tú lo puedas usar para su reino y su gloria. Para eso Él vino, para destruir que los demonios, las fuerzas espirituales de maldad que te quieren robar la paz. La guerra es en el mundo espiritual, ese mundo espiritual que Israel no comprendía y quería que se demostrara completamente en su raza judaica. Jesús vino a contrarrestar lo que separaba al hombre de Dios. Y está haciendo un buen trabajo. Porque Jesús, nosotros podemos decir lo que sea, pero Jesús nos conecta a Dios. En su nombre. Jesús tiene el tremendo poder. Aquí no importa cómo usted venga de desgraciado, fastidiado, oprimido, endemoniado. Cuando aquí decimos el nombre de Jesús, usted se conecta con Dios otra vez. Tus pecados son perdonados. No importa cuán grande sea ese pecado, es borrado. Y usted empieza a experimentar paz y gozo. Jesús tiene el poder y tiene la victoria. Él está haciendo su obra, está plantando su reino. Pero no es en la esfera que nosotros a veces nos gusta. Es la esfera del mundo espiritual. Porque Jesús sabe que en todo caso Él va a crear todas las cosas nuevas cuando su cuerpo sea transferido a toda la creación y la creación refleje la gloria que está en su cuerpo ya glorificado. En ese mundo a ti no te va a importar lo que te importa ahora. Y en ese mundo tú no vas a poder tener fruto ni operar si no piensas y no tienes la naturaleza de Él. Solo está empezando a trabajar lo que importa.
que es su naturaleza en tu corazón y en tu mente, para que cuando Él transforme el mundo tú puedas tener parte, herencia de ese mundo recreado. Que mucho, o sea, Dios le importa más tú de lo que a ti te importa tu alma a ti mismo. Entonces, como Él dice, yo sé lo que es bueno para ti. Déjame tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Al final me vas a dar las gracias. Porque estoy edificando en ti algo eterno. Jesús dijo, no hay nadie que no deje en este mundo tierras, hermanos, hermanas, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. So, la prioridad y el enfoque es que al final el fruto permanezca para siempre. No te preocupes, aquí también te va a dar cosas porque sabe tu debilidad. Todo lo que pierdas regresa multiplicado. Pero lo importante es que en el mundo venidero tú vas a tener parte de él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Marcos está diciendo, Jesús vino y está trabajando en el mundo invisible, vamos a ponerlo de esa manera. Y no es fácil de percibir, mucha gente no lo entiende, pero su reino está llegando, se está estableciendo. Lo único que lo está haciendo de una manera que no era esperada, no cumple con las expectativas de las personas. Al final del Evangelio dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La meta de Jesús es que el mensaje de Él se esparza por toda la creación. Y eso está sucediendo. Tenemos 2000 años de récord de este mensaje regándose por toda la creación, por todas las naciones. El testimonio de quién es Jesús. Y nosotros tenemos parte de eso en el sentido de que tenemos que enseñar el misterio de quién Él es. Porque una de las cosas que Jesús dice, mira, enseñen todo lo que yo les he enseñado. Nosotros hemos creído que solo predicar, Jesús salva, ya lo prediqué. Todo, el mensaje completo, dijo Pablo, el misterio completo, el consejo completo de Dios. Porque imagínate cómo se verá una iglesia que camina en todo el consejo de Dios. Wow, eso está tremendo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que conocemos las verdades de lo que Dios ha revelado acerca de la sanidad, acerca de la paz, acerca de su orden, de sus ministerios, acerca de sus dones, acerca de la persona de Jesús, su naturaleza, su mensaje, su misión. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo fortalecería esa iglesia con fruto permanente y abundante? Amén. Ese es el pueblo que seamos nosotros, un pueblo instruido en la palabra de Jesús, en el mensaje de Asignación. Leamos del libro de Marcos. Yo lo he leído ya como 4 veces, como la asignación, y me queda. Yo lloré hoy como un zángano, porque el endemoniado le dijo a Jesús que quería irse con él. Yo sentí eso en el alma. Y Jesús le dijo que no. Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¡Qué poder, men! Que Jesús en un momentito libertó a un endemoniado, le quitó una legión y le dio un ministerio. Lo unió y lo capacitó, y dice después que inmediatamente regresó y empezó a predicar en toda la región. En un instante con Jesús salió de estar endemoniado y comerse gatos y perros en las tumbas a ser el presidente del ministerio evangelístico de Jesús en la región de la Barrera. En un instante con Jesús. Que mucha gracia nos falta todavía, ¿verdad? Jesús en un instante, nosotros en 7 años estamos todavía sacando el mismo demonio. Necesitamos esa unción y esa gracia, esa autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Amén. Estudiemos ese evangelio, te va a llenar de fe. Y de repente tú vas a empezar a caminar con esa autoridad de Jesús sobre tu vida. Con el mensaje, con la visión clara. ¿Cuántos están estudiando el libro de Marcos? ¿Cuántos lo están leyendo, le está llegando una revelación nueva?
apunte todo eso para que al final de la clase lo entregue como asignación y le cuente como crédito para el final cuando terminemos todo este curso. Amén. Póngase de pie y dele gracias al Señor si usted recibió algo esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra que da fruto a 30, 60 y al 100 por uno. El misterio de tu misma mano, Jesús, revelándose en cada corazón. Todos los que estamos aquí estamos creciendo y aprendiendo en el misterio. Enséñanos las cosas que tenemos que vencer. El poder de tu palabra en nosotros, transformándonos, cambiándonos. Queremos ir a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de revelación. Queremos caminar instruidos en ti para que el consejo completo de tu palabra se manifieste a través de todos los que están aquí reunidos. Levanta, Señor, personas que sepan escudriñar tu palabra, que quieran examinar tu consejo, crecer